Un saludo cordial, señoras y señores. Bienvenidos al programa Vanegas a través de Televicentro. Este domingo tenemos en el estudio al señor diputado don Mario Alonso Pérez, jefe de la bancada del Partido Nacional de Honduras. Nuestro invitado nació en Santa Bárbara en 1975. Es abogado y notario por la Corte Suprema de Justicia. Se graduó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entre otras capacitaciones, diplomado en Derecho Penal, diplomado en Proceso Penal Notarial Registral, diplomado en Ciencias Políticas. Ha sido diputado al Congreso de la República desde el año 2010 por el departamento de Santa Bárbara. Fue presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso en el periodo anterior y en el actual periodo es presidente de la Comisión de Presupuesto. Diputado Pérez, bienvenido al programa Vanegas. Es un gusto que esté aquí. Muy buenas noches, Ángel Darío. Igual, el gusto es mío. Encantado de estar en este programa de entrevistas que sé que tiene enorme rating en el país. Un gusto. Y la entrevista además tiene un ingrediente adicional aquí, no me lo dejé por fuera. ¿La caricatura? Sí. ¿Me Sí. permite elaborarle un dibujo mientras conversamos? Sería un honor. ¿Qué espera que surja de este lienzo aquí, diputado Pérez? Bueno, el reflejo de la silueta que muestra mi rostro. Muy bien. Pues aquí estará. ¿No quiere ponerme alguna...? De forma jocosa. Por supuesto, humorística. Sí, humorística. ¿No quiere ponerme alguna condición? Ninguna. Diría que uno de los rasgos que más me ha caracterizado durante toda mi vida es mi nariz, que es familiar, Ajá. de la familia materna. Diría yo que es un aspecto a destacar. Heredada de mi madre. Muy bien. Sí. Voy a dibujarle aquí mientras conversamos, diputado Pérez. Hablando de su madre, también fue diputada por Santa Bárbara, ¿no? Fue diputada en 3 periodos y cerró su carrera política como alcalde de la ciudad cabecera. ¿Usted tiene heredado el liderazgo político de ella o usted se forjó su propia imagen dentro de su partido? Sería mentir el hecho de negar que coseché muchas amistades de ella en los municipios de Santa Bárbara cuando inicié en mi primera campaña. Cuando llegaba me identificaban siempre como el hijo de doña Telma. Me costó hacer nombre propio, me costó que me dejaran de llamar el hijo de doña Telma y a pasar a ser el abogado Mario Pérez. Pero eso me abrió puertas, me abrió oportunidades y desde luego la carrera del derecho, que es una carrera muy afín con las aspiraciones políticas. Allá en nuestros pueblos pues se ocupa mucho de los servicios legales de un abogado y cuando sucedía alguna situación en algún municipio, el líder que tenía el partido en ese municipio siempre decía, vayan donde el abogado Mario, que él les va a ayudar, y así va uno forjando esas amistades y abriendo ese paso que después sirve en la política. Ya siendo diputado y ejerciendo un poco de autocrítica, ¿qué ha hecho usted por Santa Bárbara? Si empezáramos por llamarle proyección a las obras físicas, participar en la gestión de muchas escuelas, construcciones de colegios, carreteras. Nos hemos centrado mucho en ese tipo de proyectos de educación. Pudimos llevar el edificio de la universidad, por ejemplo, pedagógica, que se va a inaugurar en estos días, un edificio precioso. Participar fuerte y activamente en fortalecer los temas de salud en el departamento. Nos hemos enfocado mucho en el Hospital de Santa Bárbara, en los centros de salud también de los principales municipios, en potenciar su reconstrucción cuando ha tocado, pero sobre todo su equipamiento y el fortalecimiento del personal asistencial. Yo diría que es ahí donde hemos dejado una huella así, visible. ¿Es usted también el que llevó el pozo? Sí, participamos no lo miraría así inicialmente. En Santa Bárbara teníamos un problema grave y era que frente al Parque Central teníamos el presidio de los santabarbarenses o el centro penal. Un centro penal de más de 100 años, un centro penal que no tenía ni tan siquiera agua potable, que tenía serios problemas de hacinamiento. Inicialmente era para
150, 200 privados de libertad, llegó a tener 900 en un hacinamiento infrahumano, contaminado de enfermedades, y desde luego sacar el centro penal del centro de Santa Bárbara era un objetivo que nos habíamos trazado todos. Y se dio la oportunidad de la construcción de un nuevo centro penal que tiene un módulo de máxima seguridad, que es el que ha causado alguna polémica, pero nos ayuda o nos ayudó mucho en el otro sentido. Ya el centro de Santa Bárbara no tiene ese problema de tener un centro penal frente al parque y todos los problemas que conllevaba con ello. Diputado Pérez, ¿usted es el padre de esta criatura? Uno de ellos. Me tocó presidir la comisión de dictamen del nuevo Código Penal y me ha tocado en esta fase de vacatio legis pues defenderlo. ¿Por qué parieron esto? Fue una iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, primero, de la Corte Suprema de tiempos de doña Vilma Morales como presidenta. El Código Penal vigente, por distinguirlo de este al que llamaremos el nuevo Código Penal, es de 1984 y llevaba ya a la hora de discutir más o menos unas 300 reformas. Sí, muchos artículos fueron reformados en varias ocasiones, en varias oportunidades. ¿De ahí surgió la necesidad de esta nueva criatura? Sí, la Corte, que es quien maneja y opera todos los días como herramienta jurídica con el Código Penal, tomó la decisión de que Honduras necesitaba un nuevo Código Penal y mandó el proyecto, haciendo uso de su iniciativa de ley, mandó el proyecto al Congreso Nacional. ¿Qué cambios sustanciales tiene en relación con el vigente? A muchos. Yo diría sustanciales, digamos, columnas principales. Hoy tiene usted delitos y penas en 26 leyes diferentes. Ni los mismos jueces ni fiscales conocen en su totalidad todos los delitos y penas que están regados, dispersados en diferentes leyes. Ahora los agruparon en un solo cuerpo. Hoy todos los delitos y todas las penas están en una sola ley, Código Penal. Ese es un gran paso. El otro, me diría usted, es la incorporación de figuras jurídicas nuevas que no estaban en el viejo. Que no estaban en el viejo, como los delitos de lesa humanidad, por ejemplo. Sí. Que no tenemos en el actual código vigente, sí, un capítulo de delitos de lesa humanidad que proteja a la población. De ahí viene todo el tema nuevo, delitos que se pueden cometer en redes sociales, delitos que también era necesario revisar no solo el texto que redacta el delito que lo configura, sino también revisar las penas. ¿Este nuevo Código Penal es lo que Honduras necesitaba? Sí. Un código que costó mucho trabajo. ¿Cuánto tiempo le llevó? 3 años de trabajo. ¿Quiénes más se involucraron ahí, además de la comisión que usted presidía? El código, después de que la iniciativa llega del Poder Judicial y que se engavetó, se retoma y se conforma un grupo de abogados donde se pidió participación de Poder Judicial, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Colegio de Abogados. Y ahí nos dimos cuenta que Honduras tiene profesionales que de alguna u otra manera, con el patrocinio muchas veces del mismo Estado, han salido de nuestras fronteras y han estudiado mucho y se han formado en las ciencias penales. Se conformó este grupo y se trabajó el proyecto, se introdujo a la Cámara nuevamente por parte del diputado presidente Mauricio Oliva y se nombra la comisión de dictamen que me tocó presidir. En ese momento sabíamos que la tarea era muy grande y muy extensa por delante. Tocamos las puertas de la Unión Europea y a través del programa Eurojusticia nos patrocinaron la contratación por parte de ellos, y esto es importante dejarlo claro, por parte de ellos de juristas españoles, maestros, catedráticos universitarios de España de Derecho Penal, que son los que al final hicieron una revisión total del código en su fase de dictamen. Y nos tocó pues ir a trabajar con ellos. En muchas ocasiones ellos estuvieron aquí presentes. Vino todo un periodo de reuniones con diferentes sectores de la sociedad. ¿Con quiénes? Eran invitaciones abiertas en salones enormes. ¿Incluyendo los que hoy los cuestionan? Sí, incluyendo ellos. Me ha tocado aclararle a muchos de ellos cuando me han dicho, mire, no nos invitaron, y decirles, bueno, mire, qué pena, aquí están los correos,
Aquí están las contestaciones de quienes entonces dirigían estos gremios, donde nos aceptaron la invitación. ¿Qué ocurre? ¿Invitó el Congreso a la comunidad nacional para hablar del nuevo Código Penal, diputado Pérez? Abiertamente, reuniones públicas, se contrataban salones grandes de hoteles capitalinos. ¿Y qué ocurría? Y muchas veces no llegaban. Los que hoy cuestionan el código, muchos de ellos no llegaron. Y es ya cerca de su vigencia cuando se empiezan a plantear cuestionamientos. Pero bueno, yo diría que es rescatable que todavía estamos a tiempo, que podemos mejorar la ley, que si nos sentamos en una mesa a trabajar con una actitud propositiva, podemos enriquecer el código. ¿Qué significa mejorar la ley? Bueno, que el código se aprobó en un ensayo que permite la ley del Congreso y es la aprobación por capítulos. El código tiene 635 artículos, es enorme. Y muchas veces en la discusión de los mismos, como no fuimos artículo por artículo, sino por capítulos, puede ser que no se hayan hecho las mejores aportaciones y observaciones de los diputados. Entonces, hoy, con el análisis que se le puede haber dado en este periodo, seguramente algunas observaciones son atinentes y nosotros estamos, diría yo, en obligación de recogerlas, de retomarlas. Preguntas directas para respuestas breves, diputado Pérez. ¿Con este nuevo Código Penal se blinda a los corruptos? No, no, por el contrario, hay delitos que tienen penas más altas. Hay nuevas figuras de corrupción, ojo, hay nuevas figuras de corrupción, no solo las históricas. ¿Se extenderá la vacatio legis? Se está analizando. No es una decisión tomada, pero sí se está analizando. ¿Como para atender voces como la del Poder Judicial, por ejemplo? Podría ser. Yo siento que los operadores que a diario utilizan esta ley son los jueces en el área penal, son los fiscales, son los defensores públicos. Y me parece, y usted estará de acuerdo conmigo, que son voces autorizadas para hablar del asunto. Es correcto. Y si ellos, desde la misma Corte Suprema de Justicia, están diciendo que mirarían con agrado que se extendiera la vacatio legis del nuevo Código Penal, ¿qué dice el Congreso? Bueno, tenemos que analizarlo porque es una opinión bastante importante para nosotros. Ahora bien, por definir será cuánto es el tiempo que se ocupa para hacer jornadas de capacitación sobre la nueva ley. Para mí, 18 meses es mucho tiempo. Un abogado penalista, un juez con experiencia, diría yo que ocupa menos tiempo para capacitarse con el nuevo código. La primera pausa del programa Vanegas. Siga con nosotros, por favor. En minutos retomamos la plática con el diputado Pérez. Diputado Pérez, el nuevo Código Penal, al entrar en vigencia, establecerá nuevas formas de delitos que el viejo no recogía. ¿Cuáles son esas? Bueno, hay varios capítulos. Diría yo, este tema de los delitos de lesa humanidad es uno. ¿Sí? El tema que tiene que ver con redes sociales es otro. Hay otros tipos de delitos que quisimos que quedaran en el código que probablemente en los próximos años o décadas no tendrán aplicación, como algunos temas que tienen que ver con energía nuclear y estos temas. Pero el código individualmente toma algunos temas que es importante destacarlos. Por ejemplo, le decía, en el tema de corrupción, se cuestiona mucho el tema de la corrupción pública y qué bueno, todos debemos inmiscuirnos en esa lucha por tener un país que aspire a que cada día tenga niveles de corrupción y un combate efectivo a la corrupción. Sí. Pero nunca hemos puesto los ojos en el que corrompe, en la corrupción privada. Al funcionario público casi siempre hay alguien desde afuera que no lo es, que extiende la mano y da esa dádiva que es delito. Entonces, el código recoge algunas de estas conductas y hoy las tipifica como delitos. Pero yo quisiera rescatar del código que el código trata de hacer justicia. Y hacer justicia es dar a cada quien lo que se merece. El actual Código Penal en algunos temas no es justo.
y por el contrario, si no es justo, es injusto. Y yo no dejo de citar como ejemplo el tema del narcotráfico, por ejemplo. No podemos medir con la misma vara a un narcotraficante que se dedica a recibir droga y enviarla hacia otros países en cantidades importantes. No podemos medirlo con la misma vara al que se dedica al narcomenudeo, por ejemplo. No podemos medir con la misma vara a un joven que es detenido en un barrio, en una colonia de la periferia de nuestras ciudades y que le encuentran, en el producto de un registro personal, 20 carrucos de marihuana, que pueden tener un valor de 500 lempiras, en el mejor de los casos. No pueden medir con la misma vara esa conducta con el que se le encuentra transportando 100, 200 kilos de cocaína. El actual código así lo establece y reciben la misma pena. Y mire, por ejemplo, en el caso de las mujeres. La mayoría de mujeres presas por narcotráfico que hay en Honduras es por haber tratado de introducir droga a un centro penal, muchas veces en sus partes íntimas y presionadas por sus esposos o maridos desde el interior de un centro penal. Yo no digo que no es delito, yo no digo que no hay que castigar esas conductas. Lo que no podemos hacer es ponerlas en igualdad de condiciones que los otros narcotraficantes que le han hecho un grave daño a nuestro país y que nos han puesto ese mote internacionalmente de un país puente en el tema del narcotráfico. Entonces, el código hace esa gradualidad de conductas y o no leyéndolo en la forma correcta o leyéndolo intencionalmente de la forma correcta, se citan como penas las que son de las conductas más atenuadas para esos delitos. A mí me ha tocado andar aclarando, corrigiendo y en muchos casos desmintiendo cuando se dice, por ejemplo, que la pena hoy para el narcotráfico será de 4 a 7 años. A mí me asustaría si eso fuera cierto. A usted le asustaría si eso fuera cierto. ¿De cuánto es? ¿O de cuánto será con el nuevo código? Se va agravando. Y en situaciones como las que decía, de alguien que transporta 2 o más kilos de cocaína, portando armas en una situación de 3 o más personas que lo convierte en crimen organizado, o con destino internacional, por ejemplo, la pena es de 20 años como pena máxima de reclusión. ¿Es cierto que este código establece que se va a evadir la extradición abriendo causas aquí por narcotráfico? No, no es cierto. Es otra mala interpretación de artículos que contiene el código. Explíqueme en qué consiste entonces. Lo que el código prevé es que Honduras no puede convertirse en un país refugio o en un paraíso de personas que cometen delitos en otros países y que creen que viniéndose para Honduras esas conductas van a quedar burladas. Lo que el código prevé es, si tú asesinaste a una persona en otro país. A mí no me ponga de ejemplo. No, X persona. cuando dije tú no es Ángel Darío. No soy yo. Si tú traficaste droga en otro país y te moviste a Honduras pensando que con eso quedaba burlada la justicia, no va a ser así. El código prevé la posibilidad que se juzgue a esa persona en Honduras por conductas cometidas fuera de nuestro territorio nacional. Eso más bien amplía la posibilidad de juzgar más personas. ¿No es una protección para para evitar que se extraditen hondureños para Estados Unidos? No, porque esto es sin perjuicio de que el país que quiera solicitar el envío de esa persona, si es que Honduras tiene un tratado con ese país, porque ese es el condicionante que pone la Constitución, se haga por esa vía. Aunque la persona se venga a Honduras, pero si el delito donde lo cometió en ese país, con ese país, Honduras tiene un tratado de extradición, perfectamente esa persona puede ser enviada para ser juzgada allá. Pero también existe la posibilidad de que sea juzgado acá. Aquí lo importante es que el hecho no quede impune. Porque, ojo, nosotros hemos tenido una política criminal equivocada, errada. Hemos creído que aumentando las penas se combate el delito. Y yo cito, por ejemplo, extorsión. Extorsión tiene una pena hasta de cárcel de por vida cuando se le da muerte al extorsionado, a un familiar, a un empleado. Típico ejemplo, transporte público. ¿Y me va a decir que eso no reduce la extorsión? Limita o restringe que dejen de extorsionar. No ha pasado tal situación.
Y nosotros yo fui partícipe de esa modificación de dejar establecido como con cárcel de por vida cuando se le dé muerte a una persona como producto de la extorsión. Entonces, y no ha parado la extorsión. Si usted parte de la reflexión de que el aumentar penas no hace que se evite la comisión de los delitos, entonces, ¿por qué me viene a decir que en el nuevo Código Penal se aumentan las penas en algunos casos? Porque hay que hacer un análisis muy detallado. Fijar penas en un Código Penal no es una puerta abierta para que podamos hacer lo que queramos. Hay reglas y estándares internacionales y la principal es la proporcionalidad. La pena debe ser proporcional al daño que se causó. Confucio lo decía de otra manera: no utilices un cañón para matar un mosquito, sí, no es necesario. Entonces, el código establece penas de acuerdo al daño que se le causó a la persona o a la sociedad misma. Y en algunos casos la pena aumenta de acuerdo al daño causado. Y yo señalo un caso, por ejemplo, a destacar. No es lo mismo malversar fondos públicos en áreas de la salud, la educación, que en otras áreas que no sean de servicios de primera necesidad. Y el código ya le impone y le dice, si la malversación se da en áreas de primera necesidad como salud, educación, agua, etcétera, las penas se aumentan porque el daño que se causa es mayor. Diputado Pérez, pero robar es robar. No es lo mismo. Ustedes están matizándolo. No es lo mismo. No es lo mismo. En materia penal no es lo mismo. A ver, explíqueme entonces. Bajo ese criterio de robar es robar, entonces deberíamos de aplicarlo también a los otros delitos. Portar un arma ilegal debería ser igual, no importa si es una 38 o una K-47. En el nuevo Código Penal. ¿Por qué hay una diferencia en ese caso? ¿Por qué no es lo mismo la portación ilegal de un arma de uso comercial con un arma de uso de guerra que normalmente la usa el crimen organizado? Porque el daño que se causa con la otra es mayor. ¿Por qué no es lo mismo? Bajo ese criterio, matar es matar. Matar a una persona es lo mismo que a otra. En materia penal no. No es lo mismo matar a un niño, a su padre, a su hijo. No es lo mismo matar a una mujer por su condición de mujer que un homicidio normal, por llamarle normal. Entonces, sí hay diferencias en las situaciones y condiciones en las que se puede dar un hecho. Si usted le saca 1 millón de lempiras del bolsillo al pueblo de Honduras, proveniente de las Fuerzas Armadas o asignado a las Fuerzas Armadas, ¿es menos grave que robárselo del Ministerio de Salud? Es delito, pero es menos grave. ¿Es menos grave, diputado Pérez? Es menos grave. Analícelo. Probablemente en las Fuerzas Armadas lo que no compró fueron armas, proyectiles o sueldos de militares. En el otro probablemente significó la compra de menos medicamentos que causaron que más personas se enfermaran o que en el peor de los casos se perdieran vidas. En el nuevo Código Penal se están castigando delitos contra la administración pública de 4 a 6 años. Para cuantías menores, cuantías que no superen pasen los 100,000 lempiras. Los 100,000 lempiras. ¿Esa figura qué relación tiene con el código actual? La actual cuantía es de 1,000 lempiras, asústese. ¿Sabe cuánto le cuesta un juicio al Estado? En promedio, entre sueldos de jueces, fiscales, investigadores, agentes, etcétera, anda alrededor de $500,000 de lempiras. Entonces no. Y le hablo de un juicio ordinario, de un juicio común. Sí, simple, digamos, sin mucha complejidad. Activar todo el aparato acusatorio y juzgador del Estado por 500 lempiras. Pero es que usted no y lograr una condena por un monto de 500 lempiras. ¿Será objetivo esto? ¿O debemos tener otros mecanismos para que corregir la conducta? Usted está sancionando la conducta, no está sancionando necesariamente que lo que se robó es 1 millón o 100 millones. Es sancionable la conducta, es sancionable y está tipificada como delito. En el artículo 479, numeral 2, la pena disminuye si devuelve lo robado. ¿Es así? Antes de que las investigaciones se dirijan contra usted. Explíqueme eso, por favor. Ese punto es toral. Explíquemelo. Si un funcionario sabe que ya lo están investigando, si sabe que ya citaron a un testigo, porque este es un país chiquito y todos nos damos cuenta de las situaciones,
Si el funcionario ya sabe que hay una investigación y que puede llegar esa investigación por una hasta él, malversación de fondos. por una malversación, Ajá. y devuelve el dinero, no consigue nada, no logra ningún objetivo. Por el contrario, hubo una malversación, alguien tomó dinero público, no hay una investigación, lo que hay es un arrepentimiento de la persona, va y lo devuelve. Ajá. Ojo, no deja de cometer un delito. El Ministerio Público siempre está en obligación de acusarlo. Lo que ese hecho le beneficia es una disminución de la pena. ¿En qué porcentaje? Si la memoria no me falla, creo 2/3. La persona siempre va a ser acusada. En el La tema, persona siempre va a ser condenada. A la persona siempre se le va a poner una pena. Pero desde luego hubo un arrepentimiento. en el asunto del fraude, diputado Pérez, el actual código lo castiga de 6 a 9 años. ¿De acuerdo? El nuevo código lo reduce de 5 a 7 años. Explíqueme eso. El código tiene tipos básicos y después agravantes de las penas. El código siempre... En ese tipo básico del fraude está reducida. Sí, pero después se agrava. Y ojo, el código siempre castiga las redes de criminalidad cuando se actúa bajo el concepto de crimen organizado. ¿Y cuándo se da este concepto de crimen organizado? Cuando participan 3 o más personas. En la comisión de cualquier figura penal, ¿verdad? Nadie actúa solo. Sí. En estos casos de corrupción, Darío, nadie actúa solo. Siempre, y si no, solo revisemos todos los casos que se han presentado por parte del Ministerio Público en los últimos meses. Se acusan a 15, a 20 personas o más. Se acusan toda una gama de funcionarios. Nadie actúa solo. O sea que ese agravante de actuar 3 o más personas es cajonero, como diríamos en el lenguaje Explíqueme popular. entonces lo del fraude. Bueno, tiene una nueva pena que se agrava por el monto y después se agrava si se actúa en criminalidad organizada. En enriquecimiento ilícito, la ley del Tribunal Superior de Cuentas establece una pena de 5 a 15 años. El nuevo Código Penal establece una pena de 4 a 6 años. No, porque lee solo la menor. Más adelante está el artículo de la pena cuando la cuantía es superior a 1 millón de lempiras. Una cosa criticable por el 1 millón de Consejo. lempiras, ojo. ¿Será fácil o no será fácil esconder un enriquecimiento de menos de 1 millón de lempiras? Lanzo esa pregunta. ¿Será fácil o no será fácil esconder menos de 1 millón de lempiras en todo el patrimonio de una persona? ¿Qué cree usted? Es bastante probable que sea difícil de detectar. En una persona que tenga muchos bienes, detectar un enriquecimiento menor a 1 millón es bastante complicado. El código le agrava cuando ya pasa del millón y la pena se le dispara. Ojo, esa es la misma situación, Darío, que me ha tocado, por llamarlo así, enfrentar en estos meses. Porque siempre del código se lee la pena básica, pero no las penas que siguen y no los agravantes que existen sobre esas penas. ¿El maltrato a un animal se castiga más fuerte que el maltrato a una mujer? Me lo responde después de una pausa. 1 minuto para la publicidad. Dibujo y converso aquí en el estudio Rosario Sagastume de Ferrari, en este domingo con el señor presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República y presidente de la comisión que dictaminó el nuevo Código Penal. Dibujar es aquí la impronta de este programa, que además de la entrevista honra a nuestros invitados con un dibujo humorístico hecho aquí en presencia de todos ustedes. Queridos y gentiles testigos que acompañan este conversatorio cada domingo. Ya va apareciendo aquí don Mario en la caricatura, con el Código Penal en una mano, con un maletín en la otra. ¿De qué color quisiera usted la corbata? Azul. Azulita. Azul. Sí. ¿Todo azul o con esos tonos negros que la hacen todavía más tenebrosa? Vea, mis corbatas que uso para el Congreso Nacional son en un 80% de color azul.
Algo de azul lleva siempre. Muy bien, entonces, Como he visto por el otro lado, de que muchas veces son rojas o con colores rojos. tiene que afinar un poco más la mirada, diputado Pérez. Aquí está, y voy a agregarle azul para que no se me olvide. Aquí está. Para complacerle a usted y a su mamá, que espero que esté viendo el programa. Seguramente. Y que recuerde cuando fue mi maestra en tercer y cuarto grado en la escuela Marco García, guía técnica número 2. Sí. ¿Ahí estuvo usted también? Ahí, mis 6 todos años de sus primaria, hermanos? todos. En la Marcos. Y todos en la Independencia, en el Instituto de la Independencia después. Ah, también. En Galeras. Había que tomar el bus para ir para allá. Y todos en la Universidad Autónoma de Honduras también. ¿Cuál es el mejor barrio del mundo? Barrio Arriba, Santa Bárbara. El barrio arriba de Santa Bárbara. Ganábamos todos los años el reinado de la feria. Con Del las 1 al hermanas 8 de Gerazo. diciembre, Con las hermanas Gerazo activadas sí, para liberales. lograr ese objetivo. Sí, Liberales. pero muy buenas vecinas. No es que pero. Por ser liberales, maravillosas personas. Sí. Muy bien, un saludo a Santa Bárbara, con todo el cariño del mundo. Ser de Santa Bárbara no es pertenecer a un sitio geográfico, es un estado de ánimo, es una forma de querer a Honduras. Saludos a todos. Cortés es un departamento que está nutrido por una inmensa cantidad de ciudadanos provenientes de Santa Bárbara. Muchos migran hacia Cortés por razones laborales. En la Sí, mayoría por de casos. supuesto. Por eso me encanta, por eso y por muchísimas otras Y razones. Cortés perteneció a Santa Bárbara. Me gusta Cortés. Nosotros tuvimos mar, tuvimos puerto. Diría usted, esas son tierras recuperadas. Sí. Nos quitaron la costa en esa Ya. división. Bueno, diputado Pérez, en el nuevo Código Penal se establece una sanción de 2 a 4 años para castigar el maltrato hacia los animales. Y la violencia psíquica y física contra las mujeres se castiga con una pena de 1 a 4 años. Eso es No, porque apreciar más una cosa en detrimento de la otra. no, porque no es bajo el mismo concepto. En el primero que usted cita es darle muerte a un animal bajo una situación de crueldad. En el otro es maltrato sin dar muerte. Si usted le da muerte a una mujer por su condición de género, por su condición de mujer, con superioridad machista, por llamarlo así, con desprecio hacia ella, la pena se le dispara. Eso es 30 años de reclusión. Entonces, no están haciendo el comparativo correcto. En el maltrato animal se habla de dar muerte al animal. En el Que debe ser castigable, que debe ser una conducta reprochable. Por supuesto, en el delito de lavado de activos, casi siempre o siempre por principio del derecho se establece una figura a partir de delitos precedentes. En este nuevo Código Penal se está dejando por fuera el fraude como consideración del delito de lavado de activos, ¿sí o no? No. Igual, Darío, yo quiero dejar claro de el elemento más importante que tuvimos en consideración para determinar las penas. El daño más grave que se le puede hacer a una sociedad es darle muerte a una persona. Ese es el daño más grave, darle muerte a una persona. El bien jurídico más preciado en una sociedad es la vida de sus. Y ante la protección de la vida no cabe comparación. Entonces alguien me decía, ¿por qué la pena de lavado en el caso más grave es abajo de la pena del homicidio o del asesinato? Porque aunque el lavado sea una conducta reprochable, lo es y que debe ser sancionada, no es más grave lavar dinero que darle muerte a una persona. Entonces la pena referente fue la pena del homicidio. Y después venían las determinaciones de qué iba arriba de esa pena y qué se iba hacia abajo de esa pena. Diputado Pérez, explíqueme algo para poder entender el contexto de todas esas explicaciones que en cada uno de los acápites usted me está dando. ¿Cuántos casos que les asustaran o que les inquietaran, por lo menos, encontraron ustedes de castigos a delitos dispersos en la legislación nacional cuando crearon el nuevo Código Penal?
Muchos en De áreas... ese tipo de contradicciones que usted establece, que no se castigaba más, que no se castiga más el delito contra la vida que otra figura que viole la ley. Sí, muchos. Otro tema importante es el derecho comparado. Y nosotros tuvimos que tomar una decisión, recuerdo con los doctores españoles. Hay países que tienen arbitrios más amplios en relación a la pena. Cito, por ejemplo, Estados Unidos. El lavado de activos en Estados Unidos comienza desde multa de $10,000 y termina en 20 años de reclusión. El juez tiene amplias facultades, un margen muy amplio para discrecional para establecer la pena en relación a la gravedad. Cuando nosotros nos tocó tomar la decisión cómo quedaban en Honduras, creímos que no estábamos lo suficientemente maduros para tener esos márgenes tan amplios y seguir por el mismo concepto del actual código, el vigente, de que tiene márgenes más cerrados. ¿Eso es desconfiar del Poder Judicial? Yo diría que todavía no estamos en la madurez jurídica para tener esa posibilidad. Y otro tema más importante es que nosotros en el nuevo Código Penal tomamos la decisión de eliminar la figura de la conmuta. ¿Qué es la conmuta? La conmuta es que actualmente toda persona que es condenada a una pena hasta de 5 años de reclusión, pagando 10 lempiras por día, no toca la Puede la salir cárcel. en libertad. No es que puede, Sí, sale. es decir, no va a la cárcel. Su abogado va al banco, paga y viene con el recibo y la persona se va. Como que esto nos causa impunidad. ¿Eso se corrige aquí? Sí, si el juez tiene la facultad que si le dice 3 años de reclusión, es 3 años preso. No admite conmuta. ¿En ningún caso? No, admite la conversión de esa pena por otra pena, si el juez lo considera, en algunos casos especiales. Deme un ejemplo. Arresto domiciliario, por ejemplo. ¿En qué casos? Diríamos que un delito pequeño, pequeño por llamarle de bagatela. ¿Para corruptos de la administración pública? No cabe, todas las penas se van arriba de 5 años. Un hurto de un celular, por ejemplo. Un joven hurta un celular, no lo roba, ojo, es diferente robar y hurtar. Desde luego. Y es diferente, en el robo hay diferentes tipos de conductas. La más grave es cuando es mediante violencia sobre las personas, golpeando a alguien, poniéndole una pistola en la cabeza. Sí. No es lo mismo esa conducta que romper un llavín de una puerta, que siempre es robo, y entrar y sustraer algo. Es diferente cuando hay violencia o amenaza sobre las personas. Sí. Pero un hurto de un teléfono, alguien pasó por acá, miró este teléfono aquí solo y se lo llevó. Un joven que probablemente sea la primera vez que es llevado a juicio, se le condena y el juez considera que mandarlo después de condenado a un centro penal es más perjuicioso que el hecho que él cometió. Y dice, bueno, este joven está estudiando, le voy a imponer una pena diferente, como por ejemplo arrestos de fines de semana. Le dirá, estás condenado, pero te voy a convertir esa pena de 3 años de reclusión, en vez de que lo vayas a pagar a un presidio, a perder 3 años de tu vida, ya te retiraste del estudio y probablemente al salir de ahí no tengas la forma y la posibilidad de ser un ciudadano de bien, y te voy a detener 15 fines de semana, que te vas a ir a presentar los días viernes y vas a salir el día domingo para el lunes seguir estudiando. Por citar un ejemplo, sí. Esas son las novedades que el código tiene, que nos parece que utilizadas de la forma correcta por los jueces van a servirnos mucho como sociedad. Porque mire, Darío, la finalidad de la pena no solo es el castigo hacia la persona por el hecho que cometió. La pena tiene como finalidad también el mensaje al resto de la sociedad. Desde luego. Pero también la rehabilitación del condenado, porque esa persona en algún momento va a volver a la sociedad. Salvo aquellos casos de crímenes violentos donde por la cantidad de años o porque se le privó de por vida no pasará eso. Pero tenemos que rehabilitar a esa persona para que en algún momento vuelva a circular entre nosotros. Y si no lo hacemos de la manera correcta, esa persona va a salir y va a volver a delinquir. Y esto se vuelve una cadena continua de delitos. Diputado Pérez,
¿Este nuevo Código Penal es lesivo contra la libertad de expresión? Bueno, yo no lo miraría así. Ese ha sido un debate amplio. Nos tocó tomar decisiones. Lo que hoy tenemos en el tema de condenas contra la libertad de expresión son altas. Son altas. La pena hoy puede llegar hasta 4 años, 6 meses de reclusión por algo que dijimos. Y deberíamos hacernos las preguntas. Una expresión oral, verbal, que es constitutiva de delito por lesionar el honor de otra persona, debe conllevar a una pena que podría ser hasta de 4 años y medio de reclusión. Ojo, el código hoy dice, en casi todos los casos, elimina la reclusión e impone multas, que considero yo es bastante atinado. A todos nos duele en algún momento que nos condenen a pagar X cantidad de indemnización en perjuicios o multas. Pero hemos tenido un debate amplio con el Colegio de Periodistas, con la Asociación de Dueños de Medios de Comunicación y hemos llegado o hemos arribado a algunos consensos importantes. Estamos haciendo la revisión total del capítulo y es bastante probable que se tome alguna decisión que vaya en el sentido o la petición que nos hizo el Colegio de Periodistas de hacer la despenalización de estas figuras y mandarlas al ámbito civil. Eso también implica eliminar la responsabilidad subsidiaria que tienen los ejecutivos y los dueños de los medios de comunicación donde se ha emitido un comentario que sea lesivo contra el honor de las personas. Sí, va en el mismo sentido. Diputado Pérez, ¿prescriben en más corto tiempo con esta nueva legislación los delitos contra la administración pública? No, van bajo las mismas reglas. ¿Quién es funcionario público? Pues es un concepto bastante discutido, pero hay convenciones internacionales que nos definen. La Convención contra la Corrupción es una de ellas y es todo el que bajo cualquier título administra fondos públicos, ejerce una función pública remunerada o no, pero que le da esa condición. Diríamos que en cada caso concreto habrá que revisar quiénes tienen esta condición de acuerdo a esa normativa internacional y de acuerdo a lo que establece el código. En la sección tercera. Está en las disposiciones en la parte general del mismo. En la sección tercera, los delitos contra otros derechos fundamentales, en el artículo 553, habla de reuniones y manifestaciones ilícitas. Es un artículo bastante extenso que tiene varios acápites. ¿Esto es criminalizar la protesta pública? La protesta que se hace portando armas, sí. Nadie debe ir a protestar portando armas. Eso no debe pasar por la cabeza de nadie. Y la protesta que se convoca con fines ilícitos sí debe ser criminalizada y sí debe ser penalizada. Ojo, no es lo mismo que aquí concertemos y digamos, vamos a protestar ahorita frente al Ministerio de Educación, por citar un ejemplo. Elija otro ministerio, no me le lleve más problemas a esos pobres. Bueno, vamos a protestar cualquier ministerio. A cualquier ministerio. Porque estamos en desacuerdo en X tema. Ajá. Va a durar la protesta 1 hora, nos vamos a poner con carteles frente ahí, vamos a obstaculizar el tráfico en 1 hora y no pasa nada. Eso no es delito en el nuevo código. Ahora, ¿qué es delito? Vamos a hacer esa misma protesta. Vamos a hacer esa misma protesta, ajá, pero todos llevemos la pistola aquí. Llevemos un arma cada quien. O preparemos bombas molotov para meter fuego allá. O llevemos algo para que explote. O llevemos chimbas. Eso sí es delito. O convocar a la protesta con fines ilícitos. Aquí nos reunimos y concertamos. Vamos a ir a protestar frente a la Universidad Nacional Autónoma, pero le vamos a ir a meter fuego a los restaurantes que están enfrente. Eso es delito y debe ser sancionado. O sea que debieron haber sido sancionados los cachurecos que le metieron fuego al Registro Nacional de las Personas cuando no se quería inscribir a Ricardo Maduro como candidato presidencial por su discutida nacionalidad. Debieron ser sancionados. Pausa. Diputado
Pérez, ¿este nuevo Código Penal descongestionará las cárceles? No. Con los condenados ya con sentencia firme, el código en sus disposiciones transitorias señala con claridad cuáles casos van a meritar una revisión de su pena, y son muy pocos los casos. Así que creer que se viene una oleada de revisión de sentencias y que eso va a permitir que mucha gente se excarcele no es cierto. Los privados de libertad, que recobren su libertad, por supuesto, que paguen su pena, ¿podrán cancelar su registro penal? Sí, es una de las novedades del código. La eliminación de los antecedentes después de cierto tiempo y de ciertos requisitos. ¿Cuál es cierto tiempo? Por ejemplo, un señor que estuvo ahí 15 años, 20 años. No recuerdo con exactitud el tiempo, pero sí lo que lo motiva. No es justo que alguien que porque cometió un error, un delito, eso lo estigmatice para toda la vida y que no pueda volver a encontrar un empleo porque toda la vida le va a salir una constancia de antecedentes en la cual dirá que fue condenado por un delito. Eso es condenarlo también para toda la vida para que sea un desempleado en el país, por lo menos del sector formal. Entonces, el código, como en otros países, contempla la posibilidad que después de cierto tiempo y bajo ciertos requisitos, la persona pueda pedir que se le elimine ese antecedente a efectos de poder encontrar un nuevo empleo, que básicamente eso es lo que más lo motiva. Voy a firmar la caricatura con lo que honraremos su presencia hoy aquí en el programa y quiero formularle unas últimas inquietudes de actualidad. ¿Qué impresión le ha causado a usted la oposición a este nuevo Código Penal de las gremiales de los empresarios? Temor. ¿De quiénes? De ellos. ¿Hacia qué? Hacia figuras nuevas como la responsabilidad de las personas jurídicas, por ser más claro, de las sociedades mercantiles. ¿Las empresas pueden cometer dolo? Es una novedad en el derecho penal, el poder también enjuiciar a las empresas cuando fueron creadas básicamente para delinquir, como una sociedad mercantil, por ejemplo, que fue creada entre socios ante un notario con la intención de lavar dinero, por ejemplo. Entonces, casos como ese tienen algún temor de que pueda llegar hasta empresas que no fueron creadas para tal fin. Y esto también es un tema que estamos revisándolo con ellos. ¿Cuál es su opinión del Poder Judicial? Creo que ha mejorado, creo que va en el camino correcto. ¿Cuál es su opinión de la Maxi? Bueno, diría que puede mejorar. Puede mejorar si aplica la acusación penal de una forma justa y ampliada. ¿No lo ha hecho así? Creo que los casos que ha presentado, diría yo, que llevan algún componente de sesgo político. Solo se está viendo para un lado de la sociedad políticamente hablando. ¿Qué me quiere decir? En palabras sencillas, solo se han acusado nacionalistas, cuando todos hemos sabido que la corrupción ha sido parte de todos los gobiernos que han habido en el país. ¿Exime usted a sus correligionarios? Los eximo. ¿Los exime de responsabilidad a sus correligionarios? No, que se sometan a los juicios como cualquier ciudadano más. Esa es la obligación que todos tenemos. Pero ojo, la Maxi vino a Honduras después del movimiento de las antorchas. A mí me tocó coordinar la comisión que hizo esa investigación de los casos de corrupción y se le entregó un listado de casos que debieron ser los primeros casos con los que debió iniciar su trabajo. ¿Y qué hubo? Solo han caminado los casos de los gobiernos nacionalistas. ¿Eso a qué se debe, según usted? Preguntémonos todos por qué será. Y nosotros como partido a lo interno tenemos enormes cuestionamientos en ese sentido. ¿Significa que usted no votaría porque se renueve el contrato de la Maxi? Si no miramos que existe esa objetividad en el manejo de todos los casos. Si ya la votación es en abril del próximo año. Bueno, yo quisiera saber, por ejemplo, cuáles son los avances que se han dado en el caso de la cuarta urna. Yo quisiera saber cuáles son los avances que se han dado en el caso Hondutel. Justicia pareja. ¿Por qué solo deben ser juzgados los de un partido político y no todos? ¿Por qué? Entonces, ¿usted no va a votar porque se renueve el contrato de la Maxi? No, yo diría que necesitamos hacer esa auditoría que se acordó, gobierno con la OEA,
Y yo creo que en algún momento la Maxi debe explicarnos a quienes aprobamos su participación en el país qué ha pasado con esos otros casos. Para mí es importante encontrar respuestas a esos temas. Diputado Pérez, tengo una caricatura para usted antes de formularle mis últimas inquietudes. Permítame primero compartirla con los espectadores que han sido tan amables de estar aquí. Helo allí, el diputado Mario Alonso Pérez López, diputado del Partido Nacional por el departamento de Santa Bárbara. ¿Qué opina de nuestro obsequio? Me gusta. Bastante parecido realmente a mi persona, a mi imagen. Y cargando el Código Penal, eso me gusta. Esto será para la posteridad. Es un tema del que nunca me voy a poder deslindar. Gracias, Ángel Darío. A usted gracias por su presencia. Responda a mis últimas inquietudes con una sola palabra, por favor, diputado. ¿Qué es la integridad? Un principio. ¿Quién es el mejor diputado de esta legislatura? Mario Pérez. ¿Cuándo fue fundada Santa Bárbara? Sí. Cumplimos 100 y pico de años. ¿Qué siente usted ante la corrupción? Rechazo. ¿Quién es su modelo a seguir? Mi padre. ¿Cuál ley es la que menos se respeta en Honduras? Las leyes tributarias. ¿Qué cambios necesita el Congreso? Mejores diputados. ¿Tiene usted algún temor respecto a su futuro? Ninguno. ¿Qué idea se le viene a la mente cuando escucha los nombres Clemente y Telma? El amor más puro. Gracias por haber estado aquí. Espero que se haya sentido cómodo entre nosotros. Muy cómodo. Lo hemos disfrutado. Muchas gracias por su presencia y por su tolerancia para mis inquietudes. Gracias, diputado Pérez. A todos, gracias. Adiós.